aquí las tenemos. En primer lugar, el experto de tipo humano no es perdurable. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que para poder que la persona se convierta en un experto, tiene que haberse preparado muchas veces durante años. Preparación académica, experiencia, etcétera. Vamos a suponer que una persona llega a convertirse experto en cierta área del conocimiento a los 40, a los 50 años. Generalmente su vida útil laboral acaba por la mayoría de las leyes de gobierno y por las mismas cuestiones fisiológicas de la naturaleza a los 60 años, 65 años. Entonces, este experto realmente no es perdurable porque va a tener una vida útil una vez que se convierte en experto de apenas 10, 15 o 20 años. En cambio, un sistema experto artificial puede considerarse como permanente, ya que con el mantenimiento y actualizaciones adecuadas puede durar décadas. Claro está, siempre y cuando sea adecuadamente tratado para ir llevándolo a las nuevas condiciones que se vayan construyendo en la actualidad. La otra parte es que el experto humano es difícil de transferir. Si nosotros, esa persona que a los 50, 40 años, 50 años se convirtió en experto, deseamos crear a partir de él otro experto, es muy probable que necesitemos 10 o más años para que esa persona capacite a otro para poder hacer aquello que ella está realizando, es decir, para tener su nivel de experticia. En el cambio, en el caso de los sistemas expertos de tipo artificial, basta con clonar el sistema para tener prácticamente de manera instantánea otro experto idéntico en un lugar diferente. Por otro lado, vamos a imaginarnos que ya no sea para transferir el conocimiento de una persona a otra, sino para que el experto pueda atender a una persona que se encuentra en un lugar diferente. Para nosotros hacer que un experto humano, por ejemplo, que esté aquí en Perú, necesite resolver una situación que sea en China, esto nos va a implicar un proceso más complicado que implicaría la parte de asegurar su desplazamiento, su alojamiento, viáticos, costos, etcétera, durante todo el recorrido desde su salida de aquí del Perú, su llegada a China, todo el tiempo que esté trabajando allá y su retorno a su punto de origen. Vean que esto resulta mucho más difícil. En el caso de un sistema experto artificial, podría bastar con el envío a través de medios como USB o a través de medios como el internet de los archivos correspondientes para reinstalar ese sistema en otra ubicación. Los sistemas expertos son difíciles de documentar porque la persona, digamos que hay que hacer el registro manual del conocimiento de la persona. Y este conocimiento a veces puede ser tan amplio que resulte difícil su manejo adecuado. En el caso del sistema experto, es fácil hacer su documentación porque ya él es capaz en sí mismo ya de tener un documento, un manual, etcétera, que nos permita el manejo de dicha información. El sistema humano es impredecible. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que el señor Roger Vega sea un experto en un área, pero resulta ser que normalmente él da una solución X para un problema específico, pero el día anterior estuvo bebiendo, se peleó con la mujer, etcétera, y cuando le toca enfrentar al día siguiente un problema similar al que resuelve habitualmente, es posible que dé una solución diferente, porque digamos que las diferentes características del momento afectan al individuo. Es decir, si en ese momento la persona tiene problemas de salud, si en ese momento la persona tiene mal estado de ánimo, si en ese momento la persona tiene mala disposición, o si está feliz, o si está triste, o lo que sea, este tipo de situaciones, de emociones, de elementos, modifica la respuesta del sistema. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el caso que hablábamos la semana pasada,
Imaginemos ese caso donde la persona está encerrada en una habitación y, y hay dos botones para activar una bomba en uno de los dos sitios. Vean que la respuesta va a depender, uno, de si conoce a las personas que están en el otro sitio, dos, de la relación que tiene con esas personas, tres, de un montón de valores morales, internos, etcétera, que están en el individuo que estamos sometiendo a prueba. Entonces sucede lo mismo con el experto humano en los casos donde eso pasa mucho, por ejemplo, con los jueces, con cualquier tipo de persona que consideremos experta que tenga que tomar una decisión. Su decisión puede resultar en muchos casos impredecible. El sistema experto humano es costoso. Vean que inclusive ese costo va aumentando con el tiempo. Supongamos que el señor, que otro nombre tengo aquí que no sea Vega, el señor Albracio, actualmente se convierte en experto en un área y entonces él está cobrando por su servicio una tarifa de 5.000 soles mensuales o por consulta. Pero resulta ser que después que adquiere más conocimiento, que es más certificado, que se gradúa, ya empieza a cobrar 7.000 soles por su trabajo, el mismo trabajo que estaba realizando. Si se supera aún más, hace un posgrado, una maestría, le terminan pagando 10.000 soles por el trabajo. Si se termina de especializar más, haciendo un doctorado, un PhD, puede cobrar 20.000 soles o más por realizar su trabajo. Vean que su nivel de experticia que va aumentando va haciendo que aumente también el costo de que él atienda los diferentes casos. De manera similar, el sistema experto artificial, su costo es alcanzable porque realmente su mayor costo es en el momento de su construcción, sean 50, sea 100.000, sea lo que sea de soles para hacer su construcción. Este costo se va diluyendo luego con el uso, donde si por ejemplo si nos costó 1.000.000 de soles el sistema, por decir un número exagerado, y lo usamos 1.000.000 de veces, ya nos está saliendo en un sol cada uso. Si lo usamos 10 millones de veces, nos está saliendo en 10 centavos cada uso. Si lo usamos 100 millones de veces, ya nos sale en 1 centavo cada uso. Una vez que pasemos de esa cantidad, como no hay denominación en moneda más pequeña, prácticamente podemos decir que su costo se convierte en cero, su costo se diluye totalmente. Entonces esto implica que este sistema es alcanzable porque a largo plazo ese costo se recupera. En cambio el costo del sistema experto humano no se recupera, sino que se va incrementando con el uso. Mientras más experta se vuelve la persona, más costosos son sus servicios. El experto humano es creativo, es capaz de resolver situaciones innovadoras, casos que no se le hayan planteado anteriormente. Que se le ocurra una idea de repente diferente para solucionar un caso común y obtener una mejor respuesta. El experto artificial no es inspirado, es decir, no puede crear soluciones nuevas por su propia cuenta. El experto humano es adaptativo. Él puede acomodarse a las diversas situaciones que se estén presentando y dar nuevas respuestas. Mientras que el sistema artificial debe ser enseñado, debe ser programado para que pueda hacer esto, para que pueda ajustarse a las nuevas requerimientos. El experto humano se basa en su experiencia personal, es decir, es bastante subjetivo, mientras que el experto artificial es más bien de tipo objetivo, basándose en entradas simbólicas. El experto humano tiene un enfoque amplio. Recuerden que el ser humano tiene una visión holística, es decir, ve las cosas como un todo. Él es capaz de tomar en cuenta elementos que estén en su entorno de cualquier clase. Mientras que el sistema experto artificial tiene un enfoque cerrado. Él solamente va a tomar en cuenta en sus análisis los elementos que fue programado tomara en cuenta. El experto humano posee el sentido común, mientras que el experto artificial se basa en el conocimiento técnico. Vean que el experto humano va a aplicar lo que es su inteligencia, mientras que el sistema experto aplica lo que es la lógica. La lógica es una versión mucho más cerrada que siempre va a buscar el beneficio de la mayoría, mientras que
La inteligencia no necesariamente tiene que hacer esto. Bueno, descanso 5 minutos y continuamos con la siguiente parte del contenido, que sería las aplicaciones de los sistemas expertos en diversas situaciones.